Hola, un saludo grande para todos, un saludo grande para todas. En Colombia, México, Bolivia, Perú, en el continente americano, muy buenos días. Y para quienes nos escuchan del viejo continente, de Europa, de Egipto, de Asia y de tantos otros lugares donde estamos, muy buenas tardes, porque este es un momento de encuentro y estamos comenzando nuestro tercer simposio mundial, el tercer simposio mundial RAITSE. Recordemos que este tercer simposio mundial RAICE se llama o versa sobre reactivación financiera y laboral en tiempos del COVID. En el primer simposio tuvimos la oportunidad de compartir con ponentes de talla internacional acerca de salud y acerca de pedagogía, todas aquellas situaciones de salud física, salud mental y de la parte de educación que teníamos que asumir en un momento de confinamiento. En el segundo simposio hablamos de ese momento en el que debíamos comenzar la reactivación social, que debíamos comenzar a abrir nuevamente nuestro ser social como seres humanos que tenemos. Y en este tercer simposio vamos a tocar unas áreas fundamentales de gran importancia. En este momento, la situación de pandemia mundial está llegando a lo que creemos o creen los científicos y los médicos es la fase está en sus fases finales. Hay que reactivarnos económicamente, hay que retornar a una nueva normalidad. Y de eso vamos a hablar en nuestro tercer simposio mundial. Para eso contamos con personas de alto nivel, primero que todo alto nivel humano, pero más aún alto nivel profesional. Y vamos a tener durante nuestro evento las siguientes actividades. Vamos a comenzar con una conferencia que se llama Productividad y Reactivación Empresarial en tiempos del COVID-19 con el ingeniero Rubén Díaz. Luego vamos a tener una conferencia sobre competencias laborales y profesionales para el nuevo escenario post-COVID con la doctora Margarita María Alonso. Posteriormente, estaremos con sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el COVID-19 con la doctora Aura María Vasco Ospina. Hacemos un receso allí y luego ingresamos nuevamente con relaciones y comportamiento humano en el entorno social, en el no confinamiento, con la doctora Elizabeth Islas León. Luego continuamos con generación de empresas y emprendimiento post-COVID-19 con el doctor Carlos Arboleda. Y terminamos el día de hoy con liderazgo productivo y efectivo en medio de una crisis con María Isabel Puente Reyes. Ese es el día de hoy. Miren qué lujo de temas y qué lujo de facilitadores. Y el día de mañana vamos a estar a las 9 de la mañana con el tema de finanzas empresariales y reactivación económica con la doctora Estela Vallejo Trujillo. Luego continuamos con nuevas tendencias del comercio internacional por causa del COVID-19 con el doctor Julián Mauricio Cardona Montoya. Seguimos con TICS, con TICS y reactivación educativa con el ingeniero José Luis Castaño. Hacemos un receso y continuamos con emprendimiento y finanzas, aprender desde la familia con el doctor Alfredo Rocha Ávila. Y cerramos con un invitado muy especial que nos va a hablar sobre neuroliderazgo y empresa, el doctor Isaac Esquilín Castro. Y al finalizar la tarde de mañana tendremos un panel de expertos. Todos nuestros expertos, nuestros panelistas van a estar reunidos para responder preguntas y presentar sus conclusiones y ese panel de expertos estará finamente moderado por la doctora Alba Ramírez Villatoro. Como ven, tenemos 2 días, mejor dicho, como decía una de nuestras amigas que nos ve y que pertenece al RAITSE, hay que afilar el lápiz, porque esto está para que traigan su café, traigan su comida, para que se sienten frente a las pantallas y se dediquen a disfrutar con el conocimiento. Les hago una anotación, un recuerdo. Recuerden que para todas y cada una de estas 12 actividades hay que inscribirse. En este momento por el chat les está llegando el link para que quienes no lo hayan hecho, lo hagan. Miren que tenemos diferentes temas y para cada uno de esos temas deben inscribirse. Simplemente entran al link, llegan a la foto donde está la conferencia, le dan clic y llenan unos datos simples, sencillos. Ojo, debemos tener cuidado de colocar muy bien el correo electrónico
y de escribir muy bien el nombre, el mismo nombre y el mismo correo, para que posteriormente, en el transcurso de 8 o 15 días, a ese correo electrónico le llegue su certificado de asistencia y le lleguen las memorias del Congreso. Pero eso le va a llegar si está bien digitado tanto el nombre como el correo. En fin, les recuerdo que este evento está coordinado, dirigido y organizado por RAITSE, la Red Intercontinental para el Desarrollo Humano, Social y Empresarial, y está certificado por la Universidad de Tijuana. Cada uno de nuestros eventos está certificado por una universidad y en esta oportunidad es la Universidad de Tijuana, pero está respaldado por FINTES, que es la Federación Internacional de Especialistas, por GLOSE, por talento humano emprendedor, y ADTEC también lo está patrocinando, lo está avalando. En fin, estamos haciendo un gran trabajo de equipo, pero no más, no vamos a hablar más. Yo creo que es el momento de comenzar nuestro encuentro académico y para eso quiero presentarles a nuestro gran amigo, miembro de RAITSE y miembro del equipo directivo de RAITSE, el ingeniero Rubén Díaz Olivares. El ingeniero Rubén es ingeniero industrial con 18 años de experiencia. Ha desarrollado proyectos productivos en diferentes áreas, desde lo agroindustrial y sustentable, como la energía solar, fotovoltaica para diferentes ONGs y reservas de la biosfera nacionales de México. También en proyectos de infraestructura, de comunicaciones y carreteras. En la actualidad, el ingeniero Díaz Olivares se desempeña como coach integral y organizacional. Cuenta con una empresa de consultoría y capacitación en temas de desarrollo humano. Además, realiza proyectos integrales para la creación de nuevas empresas y su composición organizacional. Sin más, le cedo el micrófono al ingeniero. Bienvenido, ingeniero Rubén. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias, Santiago, por la presentación y bienvenidos todos a largo y ancho del mundo. El día de hoy hay una excelente presentación, un excelente tema que se llama reingeniería, productividad y reactivación de las empresas. ¿Qué vamos a hacer en lo que viene ahorita en la siguiente etapa después de sufrir esta situación del COVID? Bueno, tenemos que ponernos las pilas, dicen en Ecuador, y tenemos que hacer cosas que otras veces o que en otro momento no hemos hecho. El día de hoy tenemos que aprender lo que es reingeniería. La reingeniería no es hacer mejoras como ajustes o reducciones de pérdidas. La reingeniería es rechazar reglas existentes y no quiere decir que estemos en contra de todas las reglas generales, sino las reglas que normalmente usamos para hacerlo cotidiano y volver a rehacer los nuevos procesos desde otra perspectiva más amplia y de gestión de alto nivel. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que intervenir de tal manera que a lo largo y ancho de una organización podamos hacer cambios. En general, la reingeniería es un proceso de cambio. ¿Qué tipos de reingeniería tenemos? Bueno, pues tenemos la reingeniería en los costos, la reingeniería para ser más competitivos y la reingeniería para generar productos o procesos de innovación. Normalmente estamos enfocándonos ahorita a las empresas. Sin embargo, de manera personal también tenemos que aplicar un proceso de reingeniería. Esto no lo incluye aquí porque el tema era más que nada para las empresas. Sin embargo, también a nivel personal, como parte integral de una empresa, como un empleado, como un gerente, como un director que pertenece a una empresa, tenemos que tomar en cuenta que tenemos que hacer un cambio, un proceso de cambio. En lo que se refiere a reingeniería de costos, ya va a haber algunos compañeros a lo largo de este tercer simposio que nos van a apoyar para analizar lo que se genera en costos, todo lo que tiene que ver con las finanzas. En la reingeniería para ser más competitivos es lo que vamos a ver aquí. Y para generar productos o procesos de innovación es la primera parte
que tenemos que aplicar y tomar en cuenta para poder hacer cosas nuevas. Estamos en una coyuntura bastante interesante. Es un área de oportunidad esta situación que está pasando a nivel mundial para poder hacer cambios. Y a veces pueden ser cambios radicales, otros pueden ser pequeños cambios. Sin embargo, cada uno de nosotros allá en nuestro país, en nuestra comunidad, podemos hacer pequeños cambios que pueden ser sustanciales para toda una sociedad. Tenemos varias etapas. La forma en que se hace el proceso de cambio, hay diferentes metodologías y dependiendo de la situación organizacional, ¿qué quiere decir? Que dependiendo la madurez de una empresa o dependiendo también el lugar en un país, se pueden aplicar diferentes técnicas para abordar la reingeniería, todo un proceso de cambio. Este es un modelo que se llama ADKAR, que tiene que ver con 5 pasos, que primero hay que darse cuenta de la necesidad de un cambio. Si nosotros no nos damos cuenta que necesitamos cambiar, no va a existir un proceso de cambio. Y especialmente en las empresas, muchas veces hacemos las cosas de cotidiano y no nos damos cuenta que hay cosas que hacemos que a lo mejor son negativas y otras que son positivas. Algunas nos ayudan y en algunas otras no necesariamente nos llevan a un resultado favorable. Para poder nosotros hacer un proceso de cambio, toda una reingeniería, tenemos que darnos cuenta de que tenemos que cambiar algo. En este momento, muchas veces tenemos la reingeniería en general, se aplica a las empresas que han llevado un procedimiento y y sus resultados no son satisfactorios y tienen que haber cambios. En este caso, la situación mundial nos ha marcado un parteaguas para poder hacer cambios. ¿Qué quiere decir? Pues ahorita no tenemos manera de interactuar con las personas como normalmente lo hacíamos. Estamos alejados, estamos algunos enclaustrados, otros viviendo con miedo, pero generalmente ese proceso, ese quiebre que en este momento estamos teniendo, el quiebre nos lleva a la acción. Si nosotros en lo cotidiano no hubiéramos tenido un quiebre, generalmente no hacemos cambios. Y es un momento, un área de oportunidad en el que se genera un quiebre y este quiebre nos lleva a la acción. Esta acción nos hace pensar este quiebre nos hace pensar qué es lo que tenemos que hacer, si estamos trabajando de manera correcta, si estamos haciendo las cosas bien. Y gracias a este quiebre nos estamos cuestionando. Al cuestionarnos, entonces se genera una necesidad de cambio. Creo que en este momento hay que cambiar, pero ¿qué tenemos que hacer? Bueno, para poder cambiar tenemos que desear. Si yo estoy en un proceso, en una empresa donde normalmente hago las cosas de cotidiano y me acostumbro, me tecnifico y hago las cosas de siempre, no nos damos cuenta de que hay cosas que estamos haciendo incorrectas. Sin embargo, en este momento no son cosas incorrectas, sino son cosas que tenemos que adaptarnos a una nueva forma de vida. Entonces, esa nueva forma de vida nos hace sentir necesidades y esas necesidades nos hacen generar un deseo. Ese deseo nos ayuda entonces como impulsor, ¿sí? Solamente que ahora necesitamos saber qué hacer o cómo hacerlo. En las empresas generalmente se hace toda una reunión, se incluye a la gente al alto nivel, a los grupos de calidad, a los grupos de trabajadores o representantes de la empresa para generar e implementar cambios. En este caso, a lo largo y ancho de una empresa, se está sintiendo la necesidad de generar un cambio. Yo creo que muchos de ustedes coinciden en que necesitamos hacer algo para poder ganar dinero. Y las empresas en general, ahorita, pues están trabajando a un 10%, un 20%, y por supuesto también estamos ganando un 50% o un 30%, dependiendo lo que aplique. Salvo las empresas o las instituciones gubernamentales, que generalmente son ahorita las que están sosteniendo parte de la economía,
porque aquí, por ejemplo, en México, muchas empresas transnacionales, pues no pueden trabajar al 100%, aunque están ganando los empleados en un 100%, otros están ganando 50% y otros definitivamente fueron despedidos y no tienen manera de solventar su situación económica. En el caso de las instituciones, pues es una forma digamos, de mantener la economía, aunque estática, pero no en una forma crítica. Bueno, en general, en las empresas tenemos que buscar la manera de cambiar. El conocimiento de cambiar y cómo implementarlo es una de las competencias y habilidades que debemos formar a partir de esta situación. También debemos reconocer que a veces no tenemos la aptitud para hacer las cosas, pero sí tenemos la habilidad para reconocer que otros lo pueden. Y hay que hacer equipo. De esta manera se genera un equipo de trabajo para generar las competencias necesarias y las aptitudes que podamos aprender incluso para generar y apoyar este cambio. Y por supuesto, una vez que ya se genera ese cambio, pues darle mantenimiento a este proceso. Tenemos que hacer el refuerzo y el refuerzo pues es a través de actividades que generalmente son estrategias para que no se nos olvide. Dice una frase por ahí que ustedes han de conocer: aquel que olvida su pasado está condenado a repetirlo. Y parte de el proceso de cambio es justamente hacer procesos completamente nuevos. También parte de este modelo ADKAR hay otros modelos que se llaman el de Lewin, que es también a través de 3 etapas, que es prácticamente lo mismo: descongelamiento, movimiento y congelamiento. ¿Qué quiere decir? Descongelamiento es parte de ese proceso de sentir la necesidad, de generar las áreas de oportunidad, y en el movimiento tomar las acciones. Una vez que tomamos las acciones, pues ya nos vamos a la etapa de congelamiento, donde hacemos todas las estrategias para poder reforzar el nuevo cambio. Tenemos que aprender que en cada cambio, pues vamos a tener a veces ciertos temores a lo desconocido. Sin embargo, siempre un cambio, dicen estos señores, Lewin, y ahorita que vamos a ver a Kotter, que siempre un cambio genera una nueva oportunidad. Y en este caso tenemos nuevas oportunidades. También están las etapas de Kotter, que son 8. Uno de ellos es establecer un sentido de urgencia con la creación de una razón imperiosa por la que es necesario el cambio. Ya lo decíamos al principio, tenemos que en este momento aceptar el cambio. Estamos en una situación en la que a veces negamos, estamos en la etapa de negación también. Otras personas se resisten al cambio porque estamos acostumbrados a vivir de manera en confort, en control de las cosas. Sin embargo, la situación en este momento están fuera de nuestro control, y en lugar de recriminarnos, de echar culpas, de buscar información en otros lados que no tienen nada que ver con nuestra realidad aquí y ahora, de esta manera nos damos un sentido de urgencia. Aquí y ahora es donde tenemos que actuar, donde tenemos que ser gestores de cambio. Muchas veces nos preocupa qué pasó en otros países, en Italia, cuántos muertos van, en África, por qué no había tantos muertos. Siempre estamos buscando justificaciones para evadir ese sentido de urgencia en el aquí y ahora. Las empresas en la actualidad están siendo monitoreadas por la Secretaría del Trabajo aquí en México, en la Secretaría del Trabajo, o las organizaciones, o lo que es el Ministerio del Trabajo en otros países, de tal manera que en esta vuelta a la normalidad podamos estar controlados. Y de una manera es una invitación en general como ingeniero a que nosotros seamos más minuciosos en cuanto a analizar y concientizarnos de lo que hacemos de cotidiano. Es una manera de despertar de la rutina. Aunque hagamos lo mismo, siempre buscamos
pues darle el sentido creativo, el sentido de gusto a lo que normalmente hacíamos. Y creo que el hecho de regresar a una antigua rutina posiblemente hasta nos guste lo que antes no nos gustaba. Bueno, el establecer este sentido de urgencia nos da el estímulo, la energía para poder generar ese cambio. Tenemos que formar una coalición con poder suficiente para dirigir el cambio. En este momento estamos aislados y aislamiento no quiere decir necesariamente que no podamos interactuar con las personas. Ya las redes sociales han sido ahorita las que solventen la situación del aislamiento y generalmente las utilizamos como distractores, no como herramienta para poder salir de la situación en la que estamos, sino simple y sencillamente evadimos lo que está pasando. Y a través de las redes sociales, a través de las nuevas tecnologías de información, podamos crear coaliciones, podemos crear equipos de trabajo de alto desempeño. No nada más estamos hablando de las empresas, de lo que es el trabajo en casa, el teletrabajo o las maneras de bloquear el trabajo, sino que también en nuestro entorno, en nuestra comunidad, en nuestro barrio, tenemos que crear esas coaliciones. La economía no va a ir bien, tenemos que hacer algo que de alguna manera nos ayude a salir y también que nosotros ayudemos a nuestro entorno a salir. Por eso es importante que se haga una coalición, que se haga un equipo, un grupo de trabajo. Y ese equipo de trabajo no necesariamente tenemos que conocerlos, pero sí tenemos que saber que las capacidades y las competencias de otros también nos pueden ayudar. Necesitamos crear una visión nueva para dirigir el cambio y las estrategias para lograr la visión. Esta situación creo que nos ha dado una visión bastante interesante. Los invito a que evitemos el dolor del pasado. Ese dolor del pasado creo que de alguna manera nos está ayudando a hacer los cambios. Y en este momento, la visión, lo que nosotros quisiéramos tener como a futuro, como empresa, como familia, como barrio, como grupos sociales, es una manera de visualizar, de imaginar lo que quisiéramos nosotros, pero tiene que ser consecuente con lo que pensamos y lo que hacemos. Las acciones tienen que estar enfocadas a esa visión. Por lo tanto, tenemos que comunicar la visión a toda la organización. En una empresa, generalmente, digamos, una persona en la base laboral puede tener una idea, tuvo una necesidad y esa necesidad de cambio la tienen que comunicar. Es importante en este momento y creo que las empresas deben tener esa apertura para que podamos en equipo de trabajo, en coalición, podamos sumar las visiones de todos y hacer una sola. Este cambio organizacional puede enfocarse a una empresa que va a aprender, que aprende de cotidiano. Dar poder a otros para que actúen hacia la visión a fin de que eliminen las barreras para el cambio e inviten a correr riesgos y resolver problemas con creatividad. Como decíamos, ahora es importante erradicar ese egoísmo, ese egocentrismo de una alta dirección, de una gerencia. Tenemos que aprender a trabajar en comunidad. Ya tuvimos por ahí una etapa de catarsis, de enojo, de incomodidad. Tuvimos otra etapa en la que estuvimos ahora forzados a convivir con nuestra familia y a ser más tolerantes incluso. A veces teníamos que compartir un solo televisor o teníamos que compartir un solo espacio de trabajo y ahora creo que esas emociones generadas en torno a estas experiencias nos han ayudado y deberían ayudarnos para que ahora a nivel organizacional en una empresa podamos ser abiertos e incluyentes y dar ese poder a otros. Ese poder no quiere decir que les demos el control, quiere decir que los empoderemos, que le demos la capacidad a las personas de visualizar, de participar y de apoyar a una organización desde la base y en todos sus niveles.
Por supuesto, la dirección no tiene todas las respuestas a los problemas y especialmente en esta situación no tenemos respuestas a ninguna situación como la que ha pasado en estos últimos 100 años. Planear para crear y recompensar triunfos de corto plazo que impulsen a la organización hacia la nueva visión. Estamos conscientes de que las empresas han utilizado el método de principios del siglo pasado, el método tayloriano y otros métodos para poder dar o medir la productividad en las personas. Hoy lo vemos aquí en casa, donde ese método tayloriano todavía existe. Los maestros, por ejemplo, sabedores de que no tienen nada que hacer los alumnos, pues les dan trabajo hasta deshoras de la noche, en sábados y domingos, porque tienen que cumplir con una meta, con un número. Y ese número solamente es de presencia, no es un número de productividad. Y de alguna manera tenemos que aprender ahora a reconocer que hay otros tipos de triunfos, de trabajo, de participación, y entonces reconocer justamente esa actividad. Generalmente hacemos cosas y nos involucramos tanto tiempo que creemos que ser productivos es estar más tiempo en la computadora o estar más tiempo en el espacio de trabajo. Tenemos que reconsiderar ahora que es importante que nuestra mente, corazón, el espíritu personal esté en contacto con nuestros procesos y que esos procesos sean mucho más eficientes. Entonces, ahora sí podemos decir, felicitaciones. En corto tiempo, en poco tiempo y desde casa pude hacer otras cosas y más y mejor. Es importante entonces ahora reconsiderar qué son triunfos y también cuáles son los méritos y los logros y el aprendizaje de esas personas. Cuando les damos ese reconocimiento, entonces podemos integrar y aliar a las personas a nuestro grupo de trabajo. Consolidar mejoras, reevaluar los cambios y hacer los ajustes necesarios en los programas nuevos. Esta es una forma de llevar un control. Normalmente la norma ISO 9000 no te dice haz las cosas mejor, te recomienda que hagas las cosas mejor a través de un proceso que es la de llevar un historial. Ese historial te ayuda a analizar y reestructurar tus procesos actuales para poder generar cambios. Y eso se llama mejora continua. Nosotros tenemos que aprender de esto, tenemos que escribir, tenemos que hacer un diario, tenemos que estructurar en papel y lápiz y reconocer esos cambios para que nosotros podamos en un futuro retomar esas mejoras que hicimos ahora a través de criterios, pensamientos, ideas, y entonces nos ayuden como herramienta para futuro. Por eso es que tenemos que consolidar las mejoras, reevaluar los cambios y hacer los ajustes necesarios en los programas nuevos. Reforzar los cambios al demostrar la relación entre los comportamientos nuevos y el éxito organizacional. Hay metodologías que te dicen que si no sabes qué hacer en este momento y tienes incertidumbre, busca qué hiciste en el pasado y que te funcionó para que lo utilices hoy. Es un momento para filtrar las acciones pasadas, las buenas acciones y utilizarlas ante la incertidumbre. Sin embargo, estas ideas tenemos que reforzarlas y entonces validarlas. Posiblemente en el pasado me funcionaron, hoy las vuelvo a usar, pero si no me funcionan en este momento, entonces tengo que hacer nuevos cambios y reforzarlos para demostrar esa relación entre los comportamientos nuevos y el éxito organizacional. Tenemos que ser un poquito más sistemáticos. Generalmente, ante estos cambios tenemos dos tipos de fuerzas. Las fuerzas impulsoras y las fuerzas restrictivas. En este proceso, en esta coyuntura, nuestras fuerzas impulsoras dirigen el comportamiento fuera del status quo.
Todo aquello que genera un proceso de cambio puede ser radical, puede ser mínimo, pero siempre y cuando sea cambio, sea caminar en el camino, es es una salida de ese status quo, de hacerlo cotidiano. Y esa fuerza impulsora en este momento nos puede ayudar para hacer cambios radicales. ¿Cómo es que la escuela tendría que ser en el futuro? Podemos visualizarla y ahora para que eso funcione, en nuestra idea, en nuestra visión, tenemos que tomar una acción. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cómo tiene que ser nuestro barrio para que funcione? Porque quiero seguir comprando en la tiendita donde compraba, quiero seguir interactuando con las personas que interactuaba, quiero seguir trabajando en la empresa donde yo trabajaba porque me gustaba, porque la relación, el crecimiento, el aprendizaje me agradaba y quiero seguir ahí. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué ideas tenemos que aportar? Y principalmente la acción que tenemos que hacer. Y también tenemos fuerzas restrictivas, las que obstaculizan el movimiento a partir del equilibrio existente. Tenemos resistencia al cambio, tenemos falta de información generalmente en este cambio, y eso nos hace crear una incertidumbre mucho mayor y muchos miedos. Y ese miedo es parte de esa fuerza que obstaculiza, que transgrede la capacidad de seguir adelante. Tenemos que analizarlo, no necesariamente tenemos que erradicar, no podemos bloquear el miedo, sino que el miedo es el que nos ayuda a crear, a cuestionarnos, a preguntarnos, a dudar. Pero si se mantiene mucho tiempo, por supuesto estamos estáticos. Pero si lo utilizamos como fuerza generadora, por supuesto que esa fuerza restrictiva de unos o de otros nos puede ayudar a nosotros para impulsar el nuevo cambio. Generalmente hay muchas fuerzas, eh, como por ejemplo lo vemos en lo cotidiano, naturaleza de la fuerza laboral, la mayor diversidad cultural, las competencias, las nuevas competencias de la gente, el envejecimiento de la población. Ahorita, por ejemplo, se están jubilando los baby boomers, muchos ingenieros, ingresos nuevos con aptitudes inadecuadas, la tecnología, las computadoras más rápidas, baratas y portátiles, las nuevas TICs, las nuevas tecnologías de la información. Ahora los cambios, por ejemplo, de la diversión, ya están cerrados los cines, pero podemos ver a través en línea, parte de esa diversión. Sin embargo, ahí tenemos que considerar qué es diversión y qué es distracción. Tenemos choques económicos, como aquí hay un ejemplo, en el mercado accionario del año 2000-2002, las bajas tasas de interés, la incertidumbre económica en general, las competencias, los competidores globales, las fusiones y consolidaciones. Eso hace que esos cambios a nivel internacional, esos cambios mayores, esos cambios nacionales, locales, etcétera, nos ayuden a cuestionarnos las tendencias sociales, ¿sí? Como los grupos de conversación en Internet, como las redes sociales, la política mundial y en la actualidad el COVID. El COVID-19 que nos ha hecho crear una nueva necesidad, una nueva conciencia de cómo debería ser el nuevo mundo. Decimos nueva normalidad porque normalmente no vamos a regresar a como estábamos antes. Esta nueva normalidad es una forma de enfrentar o de afrontar los cambios necesarios o los cambios que se tengan que hacer para poder seguir adelante. Tenemos que aprender ahora a ver cómo tiene que ser, por ejemplo, un restaurante donde normalmente ibas a comer, una fonda, una pequeña, como dicen en Cuba, un rápido. ¿Cómo tiene que ser ahora ese rápido? ¿Cómo tiene que ser ahora la nueva tiendita? ¿Cómo es que vamos a interactuar con ellos? ¿Cómo es que vamos incluso a saludar, simple y sencillamente? Vamos a mantener todavía nuestro saludo con puño cerrado, con el codo, o nada más con una mueca en la cara. Tenemos que aprender. Esas fuerzas que intervienen son generalmente las previsoras del cambio. Tenemos áreas de oportunidad y crear
esas áreas de oportunidad también dependen de nosotros y verlas. Se dice en el coach ontológico que nosotros creamos realidades dependiendo de cómo vemos y observamos. A veces nosotros con nuestro propio lenguaje estamos creando una realidad y a veces también esa realidad crea nuestro propio lenguaje. Es un bucle bastante interesante. Tenemos que aprender a ver y visualizar a futuro cuáles son esas áreas de oportunidad. Se pueden crear organizaciones que aprenden, esas que tienen esa capacidad para adaptarse y cambiar. Me ha tocado ver empresas que todavía utilizan el modelo gerencial de la época de las cavernas o de las haciendas, donde dicen, debes agradecerme porque te di trabajo, donde se dice que te estoy haciendo un favor. Hay empresas todavía que son héroes de su comunidad y todavía no aprenden que tienen que crear esa sinergia entre los trabajadores, entre su entorno. Incluso ahora lo vemos que tiene que ser sustentable. Una empresa que aprende es aquella que ha aprendido de sus errores en el pasado y ha cambiado. Pero también es aquella empresa que se tiene que adaptar a la nueva forma de en que el mundo ve las cosas, a la nueva realidad. Tenemos aprendizaje de un solo lazo, donde el proceso de corregir errores con el uso de rutinas anteriores y políticas presentes. Lo que comentaba hace rato. Vemos nuestro pasado, lo analizamos y todo lo que estuvo mal lo corregimos, lo que estuvo bien lo dejamos. Cuando es el aprendizaje de un doble lazo, es un proceso de corrección de errores mediante la modificación de los objetivos, políticas y rutinas estándar de la organización. Aquí tiene mucho que ver lo que es el liderazgo de las ideas. No nada más somos creadores de ideas, sino también tenemos que liderarlas, tenemos que llevarlas a la acción. El aprendizaje de doble lazo desafía las suposiciones y normas enraizadas enormemente en una organización. Tenemos que aprender a ver las cosas de manera diferente. Aquí, la propia naturaleza de las cosas nos ayuda a visualizar de una manera diferente. Y por supuesto, la innovación. He visto a lo largo de los memes y de las comunicaciones ahí en Facebook, donde se quejan de la educación, del sistema, de muchas cosas. Parte de nosotros, incluso como RAITSE, como profesionistas, como académicos, como científicos, tenemos que crear innovación. Como empresarios, en el simposio pasado, en el primer simposio, participé en el primer simposio, yo les daba una idea. De hecho, a partir del primer simposio por ahí ando buscando un curso de desarrollador Android porque se me ocurrió una idea. ¿Por qué no crear una aplicación donde en tu barrio puedas darle la apertura a esos pequeñas tiendas, pequeños centros comerciales, donde tú nada más le pongas tu código postal de tu barrio y en ese momento te den las opciones como el Uber Eats u otros, de las tienditas que están registradas y que ahí directamente tú puedas ver su stock y pedirle, oye, necesito una bebida, necesito alimento, necesito esto, voy o me lo traes, ¿no? Pero ya en ese momento ya tengo una interacción y digamos, un pronóstico más confiable, incluso económico, de los pequeños barrios, ¿no? Lo mismo sucede con el trabajo, en el trabajo que tenemos que hacer, ser innovadores, de qué manera ahora vamos a trabajar en casa o de qué manera vamos a incursionar en la empresa, a llegar a la empresa y pasar por los filtros de seguridad. La misma responsabilidad personal, como ha pasado aquí en México. Gente que sabe que está enferma o que tiene enfermos en casa y no dice nada y llega a la empresa e infecta a medio mundo. En este momento tenemos que buscar la innovación, tenemos que crear nuevas formas incluso de llegar a la empresa o de transportarse. Tenemos también que ser conscientes y responsables de lo que pase. ¿Qué va a pasar el próximo año cuando ya no exista una pandemia ni una epidemia?
sino simple y sencillamente haya brotes. ¿Qué va a hacer la empresa cuando detecte un brote? ¿Cuáles son los mecanismos de la empresa para detectar esos brotes? Y entonces, ¿qué tiene que hacer? En ese momento saltar la alarma, poner en cuarentena a la misma empresa, pero tiene que ser de responsabilidad social. No nada más es segregar a la persona, sino también tiene que haber apoyo. En otros países, a través de grupos de calidad de salud, se genera ese apoyo. En México no existe esa modalidad de grupos de apoyo en la salud. En una empresa, no, así como existe un círculo así como existe un círculo de calidad, también debería existir un círculo de salud. La norma 035 está un poco más dispersa en México. Solamente da indicadores de qué cumple y qué no debe cumplir una empresa. Las sanciona si no las cumple, pero no da soluciones. Y debe generar un mecanismo, ese mecanismo de apoyo a los problemas psicosociales de los trabajadores. 10 También debe minutos, ser, ingeniero. gracias, también debe ser líderes de las ideas, individuos que adoptan una innovación y promueven la idea en forma activa. Tenemos que ser más incluyentes, tenemos que ahora, así como hemos aprendido a convivir en casa, tenemos que aprender a convivir con las personas y decir, ok, te escucho, me callo en mi boca, me callo en mi mente y entonces te escucho al 100%. Mi escucha activa hace que las personas también aporten, se sientan con la confianza de aportar. Y si se equivocan, pues simple y sencillamente se encuentran las respuestas posibles o se dan cuenta de ese error a través de la propia motivación que tiene el propio empoderamiento. Tenemos que aprender eh, de que las amenazas son situaciones no controladas por una entidad. Digamos, una empresa no puede decidir qué hacer o no puede tomar acciones porque hay amenazas. Las amenazas dependen mucho de cosas no controladas y generalmente aceptar el cambio. Las características de una organización que aprende es cuando existe una visión compartida con la que todos están de acuerdo. Aquí es donde ahí debe haber una cierta democracia en cuanto al trabajo y a la participación. Aunque haya pequeñas coyunturas, pequeñas diferencias, debe haber una línea común. Todos estamos de acuerdo. Las personas descartan sus antiguas formas de pensar y las rutinas estándar que usan para resolver problemas o realizar sus trabajos. Es una manera de crear nuevos métodos de trabajo donde también se les dé capacitación e información. Las organizaciones deben ser incluyentes. Los miembros piensan en todos los procesos organizacionales, actividades. En la carrera aprendí que algunas empresas son incluyentes. Tú le preguntas a la persona del que hace aseo aquí en México, le preguntas qué hace y la persona generalmente dice, pues estoy barriendo. Mientras que en otros países y en otras organizaciones, en otros climas organizacionales, le preguntas a esa misma persona que hace limpieza y dice, hago actividades que ayudan a mi empresa a ser mejor, como la limpieza. O hacemos autos, aunque la persona barra, aunque la persona limpie, está involucrada con el objetivo de la empresa. Hacemos autos de calidad. Si yo no barro, un auto puede salir mal. Si yo no barro, mi compañero, mi compañera, ingeniero, ensamblador, puede sentirse incómodo o puede incluso tener un accidente. Todos debemos aprender que somos parte de todo un proceso, un sistema de interrelaciones. Las personas se comunican abiertamente entre sí. Debemos aprender ahora a ser más abiertos y la gente sublima sus intereses personales y los intereses departamentales fragmentarios a fin de trabajar juntos y lograr la visión compartida en una organización. Lo que hace la norma ISO 9000, ya no somos departamentos ni áreas, somos procesos y todos participamos en el proceso. ¿Cuánto tiempo tengo, doctor? Doctor Santiago. Bien, Sí, todavía nos quedan 5 minutos, ingeniero, no hay problema. gracias. Michael Porter dice que debemos analizar
las 5 fuerzas que generalmente tenemos de competitividad. Una de ellas son los proveedores, los sustitutos, los clientes, las entradas. Y generalmente es la rivalidad entre las empresas, la competencia en el mercado. Tenemos que aprender a reconfigurar ahora estas 5 fuerzas. Tenemos que ahora volver a sentarnos en la mesa, en una organización, en casa, con los vecinos y reconfigurar nuestras 5 fuerzas. ¿Quiénes son ahora nuestros proveedores y qué tienen que hacer? ¿Quiénes son ahora nuestros clientes? ¿Cuáles son las nuevas exigencias y qué tienen que hacer? ¿Cómo debemos filtrar la parte de los suministros, los entrantes, los que entran a la competencia incluso? ¿Sí? Aquí en México hay mucho comercio informal. ¿Qué tenemos que hacer? A lo mejor los aceptamos, pero ¿qué tenemos que hacer para que sigan trabajando? ¿Por qué otro producto podemos sustituirlo si nos vamos a los productos internacionales, transnacionales, o a los productos nacionales o a los productos locales? Tenemos que aprender a reconfigurar esas 5 fuerzas. Y el clúster generalmente son grupos como empresas o instituciones, como corredores, como lugares, zonas que pertenecen a un mismo campo. Así como, por ejemplo, los productores agrícolas, los productores de automóviles, los productores del chocolate. Ese es un clúster. Tenemos que aprender a redefinirlas y, o por lo menos, volver otra vez a tomar en cuenta qué se está gestando en nuestro entorno. Volver otra vez a aprender de esos clústeres. Aquí, por ejemplo, está un ejemplo de un clúster agroindustrial en la ciudad de Veracruz, en el estado de Veracruz. Todos los elementos que se toman para poder crear o redefinir nuestra empresa y las ventajas competitivas que podemos tener. Esto es en Arica, en Chile, también es un ejemplo. Este es en Oaxaca, también un modelo de analizar esos pequeños clústeres. Y lo mismo sucede a nivel local, a nivel micro. ¿Qué tenemos que hacer ahora en nuestro barrio, en nuestra colonia, en nuestra ciudad, en nuestro país? ¿Qué tenemos que hacer y qué tenemos que aportar? ¿Qué tenemos que hacer incluso? Aplicar reglas de competencia ante posibles crisis. En estrategia, en la organización y en el liderazgo. En la estrategia, tenemos que considerar que la ventaja es temporaria. No se va a volver a repetir esta situación. Tenemos que buscar ser estratégicos. Tenemos que ser contundentes en este momento. La estrategia es variada, emergente y compleja. Cada quien debe hacer su solución a la medida. La recreación es la meta. Hay que divertirse y tenemos que resolver las cosas a través de esa diversidad. En la organización tenemos que aprender a vivir el presente, a prolongar el pasado de las cosas buenas, a incursionar en el futuro como líderes y hacer un cambio sincronizado. Todos debemos considerar ese cambio. Y como liderazgo, desarrollar la estrategia. Tenemos que aprender que en casa, que en la familia, que en el barrio, que en la nación, que en el continente, tenemos que ser líderes y desarrollar nuevas estrategias. Desplazar la estrategia a nivel empresarial y readaptar las empresas a los mercados. Ahora tenemos nuevos mercados. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero, por esta conferencia tan interesante y sobre todo por aterrizarnos. Porque a veces, y eso está bien, solemos ser románticos y eso está bien porque la resiliencia, la habilidad para ver más allá, para pintar de colores y para llenarnos de arcoíris, es una característica humana que nos ayuda a salir adelante. Pero hay que tener los pies en la tierra y usted nos ha mostrado una realidad que hay que trabajar, que podemos salir adelante y que vamos a trabajar y a superar. Muchísimas gracias y tenemos una serie de preguntas, ingeniero, acá muy interesantes. Como siempre tenemos muchas preguntas. Les cuento que en este momento nos están viendo en este simposio personas de diferentes áreas. Tenemos personas de Estados Unidos, de México, de España, de Puerto Rico, de Colombia, personas de Perú, de Ecuador, de Bolivia. Y aprovecho para dar un saludo muy especial a la gente de Bolivia y al doctor Alfredo Rocha, que es uno de nuestros ponentes del día de hoy. Y lo hago en este momento, lo hago públicamente porque él es un protagonista
y sin embargo ofrezco excusas públicas porque la bandera de Bolivia no aparece en esta publicidad que estamos sacando, pero eso fue un error, digamos, de tipografía lamentable, pero de una manera muy especial, un abrazo para Alfredo y para ese hermoso país que es Bolivia. Muy bien, hay varias preguntas, ingeniero. Gracias. Por acá nos dicen, leo textualmente, en su experiencia, ¿qué hacer para crear la visión en una nueva empresa, en una nueva comunidad o en una nueva institución? ¿Qué hacer para crear una nueva visión en esta época que estamos viviendo? Bueno, muchas veces, gracias por la pregunta, es interesante. Y lo vemos de cotidiano en muchos lugares. Generalmente no existe visión o no es compartida. Y tiene que ver mucho con el clima organizacional. ¿Cuáles son las aperturas que hay dentro de la empresa? ¿Qué tanta comunicación hay de la alta dirección, de la gerencia, de los mandos medios al el resto de la empresa? ¿Y qué tanta participación hay de la base laboral, de la base trabajadora hacia arriba, de manera vertical? Tenemos que aprender primero a hacer la apertura. Tenemos que aprender a escuchar a los compañeros. Y en ese momento, el clima organizacional tiene que gestar el cambio. No podemos, dicen por ahí, la naturaleza no da saltos. No podemos llegar a implementar algo que la misma organización no tiene como conciencia o como visión, crear ese cambio. A lo mejor sería un tercer paso, un tercer salto o un quinto salto, pero primero tiene que haber la apertura de cada uno de los integrantes. Al momento que existe esa apertura, ahora sí, se genera una visión común. Y puede ser mínima, a lo mejor yo tengo una idea de cómo debería ser una empresa o una organización en el 2050, pero tenemos que hacer pequeños cambios que vayan en favor de esa visión personal. Pero aquí, como comentaba, tenemos que también hacer que lo que nosotros tenemos como visión sea replicable. ¿Qué capacidad nosotros tenemos de enseñarles a los demás lo que normalmente hacemos y que esa persona haga las cosas tan eficientes o tan de calidad como nos gustaría que pasaran las cosas? En esa idea, lo mismo sucede con la visión. ¿Qué tan capaces somos de crear esa visión? Y ahora hay que motivarlos. Muy bien. El cambio de la empresa comienza por el cambio del individuo que la conforma. La visión de la empresa se nutre de la visión de sus integrantes, ¿no? Y Así paso a es. paso. Muy bien. Tenemos una pregunta desde Bolivia, precisamente. Nos dice, leo textualmente, soy Mirta Márquez desde Bolivia. Mi pregunta es, ¿por qué es importante el clúster en este momento? Bueno, a nivel competitivo, un clúster te hace las cosas más fáciles. Por ejemplo, aquí en Toluca tenemos el clúster, bueno, en el Valle de México tenemos el clúster de automóviles, de la industria automovilística. ¿Qué quiere decir esto? Yo quiero construir un automóvil, pero para construir ese automóvil, mi empresa solamente ensambla. Tengo que tener a la mano una empresa que haga el motor, otra empresa que haga los plásticos, otra empresa que me venda la pintura. Y si no existe un clúster, si no estamos nosotros situados en un clúster estratégico, los gastos de transporte, de logística, de todos esos suministros se elevarían y por consecuencia nuestro trabajo, nuestro producto también se elevaría. Una ventaja competitiva es el crear, bueno, identificar esos clústeres. Por eso es que muchos mercados se fueron a China, porque la industria electrónica, normalmente, por ejemplo, aquí en México, había una feria de electrónica en Guadalajara. Me tocó visitar la última feria de electrónica en Guadalajara con todo su potencial. ¿Por qué? Porque resulta que Guadalajara ya no era suficiente, o Jalisco ya no era suficiente para la industria electrónica. Y era más estratégico que todas las empresas del mundo se fueran a China a desarrollar sus productos electrónicos. Vemos ahora que muchos productos que vemos como los televisores, los aparatos electrónicos, están ensamblados en China.
porque ese clúster estratégico creó mejores oportunidades. Incluso la mano de obra en ese país es mucho más barata que en el resto de otros países. Por eso es importante identificar clústeres. En nuestra comunidad, por ejemplo, aquí en México me ha tocado visitar Cuba, me ha tocado visitar Ecuador, Perú, parte de Estados Unidos. Es importante que nosotros aprendamos ahora a ser incluyentes y que no por egoísmo no identifiquemos clústeres nuevos. Esos clústeres ahora tienen que ser estratégicos para enfrentar esta nueva área de oportunidad. Muy bien, ingeniero, y pasemos a una última pregunta porque son muchas y tenemos preguntas de Bolivia, tenemos preguntas de Ecuador, tenemos preguntas de Perú, pero pasemos a esta última pregunta que dice, el círculo de salud, ¿por quién considera que debería estar conformado y cuáles serían sus principales funciones? Bien, gracias por esa pregunta y es una excelente pregunta porque en México o en Latinoamérica no me he dado cuenta que existan. La Organización Mundial de la Salud, a través de la Agencia Europea de Cooperación, han redactado muchos documentos en torno a esto. Es interesante porque en México y en Latinoamérica no existe un círculo de salud, así como un círculo de calidad, se genera con los expertos o los responsables de una misma empresa. La norma 035 en este caso, por ejemplo, va a llegar con un psicólogo y te va a evaluar si tú cumples o no cumples como empresa los problemas psicosociales que sufren las personas. Si no cumples, te sanciona. Si cumples, no te va a decir nada, ni tampoco te va a decir, estás bien, síguele. Pero sí, como parte de responsabilidad social de una empresa, es que debe prever los riesgos psicosociales. Una vez que se hace esta evaluación, entonces tiene que desarrollar dentro de la empresa a un grupo de apoyo, así como sucede con Alcohólicos Anónimos, que hay grupos de apoyo, así como sucede en los grupos de calidad, que existen expertos en la misma área. En la empresa, un círculo de salud tiene que ver con una apertura, cómo te sientes y cómo me siento y cómo le digo a mis compañeros cómo me siento. Digamos que en mi evaluación de la empresa todo salió bien, pero ahora resulta que tengo un problema en casa económico y entonces estoy generando estrés. Bueno, mi estrés me está sacando de mis casillas y puedo tener un problema de productividad en la empresa. El grupo de salud tiene la capacidad para identificar eso. Yo asisto a mi grupo de salud, que son mis propios compañeros, donde está, digamos, un experto en salud, que puede ser un psicólogo, un doctor o alguien que es un escuchador profesional. Y le dices, oye, tengo este problema. Él, a través de las conexiones que hay dentro de la empresa, de las diferentes estrategias que hay de comunicación en la empresa, entonces va a ir con la gerencia y decir, oye, ¿cómo le podemos ayudar? ¿Qué tenemos que hacer? O si tengo yo la respuesta, entonces te voy a decir, no te preocupes, etcétera. Es una forma de catarsis, es una forma en que los compañeros ahora nos damos cuenta que también existen emociones, que también existen situaciones que nos pueden llevar a problemas físicos y que tenemos que aprender a compartirlos. El compartirlos también nos ayuda a sanar o a resolver una situación, o por lo menos al darnos cuenta de que no estamos solos en este mundo con ese padecimiento o con ese problema. Lo que hace digamos, el experto, digamos, el que dirige ese círculo de salud, va a ser el conducente. Si resuelve las cosas, si se pueden resolver en ese momento, o si hace la recomendación de que ahora vayas con un médico, con un apoyo un poquito más especializado, pero que lleve un control, que esta área, que esa persona en esa área está mejor. Y que al siguiente día llegue y le pregunte a esa persona, oye, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes mejor? ¿Puedes seguir trabajando? Y que haya esa apertura para decir, sí, sí puedo, no, no puedo. Muy bien, ingeniero. Que no olvidemos que somos personas, que estamos con personas, trabajando con personas.
Así es. Sí, no, muy bien. Tenemos que aprender a escuchar las emociones de los demás y a veces a ser tolerantes con las emociones, porque a veces hay gente enojada, pero tenemos que entender o buscar ser empáticos y decir por qué está enojado y también ser tolerantes ante su enojo, ante su expresión emocional. Muy bien. Quedan muchas preguntas formuladas, pero que ahí veo yo que está pasando su correo electrónico, ingeniero, y yo estoy seguro porque le conozco personalmente que usted estaría exacto ahí en la parte juanicuti@gmail.com. Así Todas las es. preguntas que ustedes tengan, estoy seguro que hallarán una respuesta. Por ahí alguien nos dice que si vamos a pasar las presentaciones, saben que al final, pues, más o menos en 8 o 10 días, les estaremos pasando un link donde van a estar absolutamente todas las ponencias de este simposio. Ahora bien, las presentaciones, algunas las pasaremos, otras no, porque eso depende de cada ponente y de su autoría intelectual. Algunas personas dicen, yo les comparto el video, pero no las ponencias, entonces eso ya no depende del evento. Pero lo que sí se les va a pasar es el link con todas las ponencias. Muy bien, ingeniero, muchísimas gracias por su participación, por su gran aporte. Vamos a hacer un receso de 5 minutos, por favor, levántense, estírense. Recuerden que para ingresar a la siguiente ponencia, que es muy interesante, la va a tener nuestra querida amiga, la doctora Margarita María Alonso Alonso, y va a ser competencias laborales y profesionales para el nuevo escenario post-COVID-19. La doctora de Cuba, es originaria en Cuba, vive en México, pero para entrar debemos ingresar a la conferencia siguiente. Demos 5 minutos, levantemos, estiremos, tomemos algo y luego en 5 minutos ingresamos nuevamente. Un abrazo para todos. Muchas Gracias. gracias. Saludos a todos.